Buenas tardes, un miércoles más. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos dentro del tema de vivirnos desde el estado de presencia y por eso también esta semana quería proponeros que la práctica inicial estuviera centrada ahí en la presencia consciente. Así que vamos a empezar como siempre con la práctica y en concreto esta tarde con esta. Empezamos. Práctica meditativa. Presencia consciente. Lo que somos en nuestra verdadera identidad no podemos nombrarlo nunca de manera ajustada porque no es un objeto y solo podemos nombrar con propiedad. Nuestra mente únicamente puede pensar también con propiedad aquello que es objeto. Sin embargo, siendo conscientes de que no hay un nombre apropiado para nombrar lo que realmente somos, dentro de los nombres que utilizamos para poder relacionarnos y entendernos y que apuntan en la dirección correcta, uno que me parece adecuado es este de presencia consciente. Si tuviera que nombrar cuál es nuestra verdadera identidad, es cierto que existen también otros que pueden ser similares y en ese sentido tan válidos como este, pero personalmente lo nombraría así. Somos presencia consciente. Son dos términos que se dan siempre unidos. Donde hay presencia, hay consciencia siempre, y donde hay consciencia, hay presencia. Para poder vivirnos, pues, como presencia consciente que somos de una manera lúcida, necesitamos experimentarlo, reconocernos en ello, porque no es una creencia, no es mucho menos un concepto, no es algo que tenemos que hacer no. Es algo que únicamente podremos vivir en nuestra vida cotidiana en la medida en que lo hayamos experimentado o lo vayamos experimentando. Y aquí es donde ocupa su lugar el espacio de la práctica meditativa. Queremos abrirnos a la presencia consciente, experimentarla, reconocernos en ella, para que luego eso también, casi por un efecto de ósmosis, vaya impregnando nuestra vida cotidiana. Y en el día a día no me viva como si fuera un yo separado, un yo particular, y me tome todo como si realmente fuera ese yo, sino que en mi día a día pueda vivirme en la comprensión de que lo que soy es presencia consciente. En ella van a ocurrir todos los fenómenos, en ella se va a desplegar toda mi persona, todas las circunstancias, pero solo ella constituye mi verdadera identidad. Somos esa presencia consciente. Vamos a empezar. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración.
y poco a poco ábrete a percibir la presencia que eres. Puedes empezar sencillamente sintiéndote presente aquí y ahora. Siente tu propia presencia. Es una sensación inmediata, evidente. Puedo percibir de modo directo mi propia presencia. No quieras pensarla, mucho menos analizarla o cavilar sobre ello. Únicamente percíbela. Quizá notes pronto cómo los pensamientos te alejan de ella, te llevan por sus caminos conocidos, ¿vale? Lo dejas y vuelves una y mil veces a la sensación de presencia. No tienes que hacer nada, solo sentirla, experimentarla, mantener tu atención descansada en ella hasta reconocerte en ella. El resto se hará solo. En la medida en que nos abrimos y damos tiempo y permanecemos en la presencia consciente, eso mismo nos va transformando por dentro, va modificando nuestra forma de vernos y todo lo demás vendrá de su mano. Si te resulta difícil porque quizá no tienes práctica o no es un hábito en ti todavía el meditar, quizás puede ayudarte el repetirte, cuando notes que te has distraído, repetirte esa expresión, presencia consciente. Y ábrete hasta donde te sea posible hoy, ábrete a reconocerte en ella. Eres presencia consciente. Luego está también tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos, tus circunstancias. En todo ello te vas experimentando y a todo ello tendrás que atender. Pero en tu identidad eres presencia consciente. Vamos a permanecer ahí este tiempo de silencio, queriendo simplemente estar. Experimentarnos como presencia consciente.
Podemos hacer una respiración profunda, pausada. Sentimos nuestro cuerpo. Y poco a poco podemos ir abriendo los ojos para notar lo que nos rodea. Y a partir de aquí vamos a continuar desarrollando el tema que habíamos iniciado la semana anterior. Estábamos hablando de cómo pasar del estado mental al estado de presencia. Y me quería centrar en este encuentro justamente en algunas claves que nos ayuden, nos faciliten a vivir y permanecer en ese estado de presencia. La primera creencia errónea, madre de todas las creencias equivocadas luego, que es fuente de confusión y de sufrimiento, la hemos formulado de este modo: yo estoy separado o separada de la vida. Es decir, fruto de diferentes factores que nos han acompañado desde pequeñitos, hemos podido crecer y desarrollar la idea, la creencia de que la vida es algo que tenemos, pero que a fin de cuentas nos sentimos, en cierto modo, desgajados de ella. ¿Qué ocurre a partir de ahí? A partir de ahí, en primer lugar, no entendemos nada, porque todo se vuelve confuso desde esa creencia inicial de que yo estoy separado de la vida. Nos vivimos a la defensiva porque nos sentimos en una situación de absoluta precariedad y por eso mismo con miedo y con tensión. Con miedo porque no sé qué puedo esperar y me veo como un ser sumamente vulnerable frente a la vida que considero separada de mí, y con la tensión que nace como consecuencia del afán de querer sostener esta vida que al mismo tiempo siento precaria. En cualquier caso, esta primera creencia nos lleva o nos hace imposible el comprender que lo que viene conviene, porque la vida la vemos no solo como algo separado de nosotros de ella, sino que la podemos percibir también con cierto aire de amenaza. Por tanto, si la primera creencia errónea es aquella que se formula de este modo, yo estoy separado de la vida o desgajado de la vida, la primera comprensión liberadora puede formularse de este otro modo contrario. Yo soy una con la vida, hasta el punto de que puedo decir con razón que soy vivido o soy vivida, que la vida se está desarrollando en mí. Esto es lo que significa vivir en estado de presencia. Vivo en el estado mental cuando, a partir de lo que mi mente percibe, me siento separado de la vida. Y vivo en estado de presencia cuando comprendo, reconozco o me anclo en la certeza de que la vida y yo somos uno y de que en mi verdadera identidad, en nuestra verdadera identidad, somos exactamente vida. ¿Qué ocurre? Cuando nos comprendemos como vida, no hay nada que quede fuera. No hay nada que percibamos como separado, desgajado de nosotros. Cuando nos comprendemos como vida, todo, sin excepción, absolutamente todo, es presencia. Ahí vivimos habitualmente en estado de presencia. Pues bien, ¿cuáles serían las claves que nos podrían ayudar a permanecer de una manera lo más continuada posible en ese estado de presencia? Vuelvo a insistir de nuevo que en el estado de presencia necesitamos vivir en la atención y no en el pensamiento. Quiero decir con ello que basta que yo me piense para que me vea como un objeto. Y aquí no es porque la realidad sea una suma de objetos,
yo incluido como un objeto más, sino porque esa es la percepción que nuestra mente nos devuelve. Es decir, la separación no se halla instalada en la realidad. La separación es una característica de la mente que sobreimpone a la realidad. Y eso está bien que sea así, porque la mente no tiene otro modo de acercarse a lo real sino percibiéndolo como una suma de objetos separados. El error, por tanto, no radica en que nuestra mente perciba de ese modo. El error radica en que nosotros creamos que el modo de percibir que tiene nuestra mente corresponde exactamente a la realidad. No. Solo cuando yo me percibo desde la mente, me veo como un objeto y por tanto separado de la vida. Pero eso, repito, es únicamente una construcción mental. Es algo que hemos aprendido desde chicos, que luego lo hemos podido reforzar por esta característica separadora de la mente y que ha dado como resultado lo que podemos llamar un yo pensado, un yo social, pero en definitiva el yo percibido como un objeto. Ahora bien, como venimos repitiendo, recordaba también en el encuentro anterior, lo que somos no puede ser un objeto, un contenido de la consciencia, porque todo lo que es un objeto o un contenido es algo que podemos percibir, algo que podemos observar, algo de lo que somos conscientes. Y cada uno de nosotros tenemos una percepción evidente, inmediata, de que no somos objeto, sino que más bien somos eso que es consciente de los objetos. Es decir, no somos ningún contenido de la consciencia, no somos nada que pueda aparecer en esta espaciosidad que llamamos presencia, sino que somos la propia presencia que es consciente de los contenidos que aparecen en ella porque a todos los acoge. Hablar de consciencia o hablar de presencia es hablar de ese receptáculo, de esa espaciosidad que no solo contiene todos los objetos que aparecen en ella, no solo los sostiene, sino que en cierto modo los constituye. Dicho de otro modo, en nuestra verdadera identidad no somos la mente que habla, somos la presencia consciente que la escucha hablar. Y con esto nos remitimos de nuevo a aquello en lo que insistía en el encuentro anterior, la importancia decisiva de distinguir en nosotros de una manera experiencial, vivencial, profunda, esos dos lugares, mi mente que habla, mi mente que piensa, mi mente que actúa, pero por otro lugar ese otro espacio que es consciente de mi mente. Cuando vamos experimentando en nosotros estas dos instancias tan distintas, estos dos lugares, es cuando podemos entender afirmaciones de este tipo. Yo no soy la mente que habla en mi cabeza sin cesar, sino que soy eso que la escucha hablar, es decir, eso que es consciente de ella. Desde otra perspectiva, esto mismo podría formularse de este modo. Anterior a cualquier pensamiento que yo pueda tener, a cualquier pensamiento, idea, concepto, imagen que pueda aparecer en mi mente, anterior a todo ello hay algo que se da cuenta, algo que es consciente. Cuando hemos hecho o cuando podemos hacer esa práctica meditativa que llamamos la rueda de la consciencia, allí podemos también experimentar esto a lo que me estoy refiriendo. Antes de que en mí surja un concepto, hay algo que se da cuenta de todo ello. Y ese algo que se da cuenta de todo ello, ese algo que es consciente, no es mi mente, no está en mi mente, sino en otro lugar. Pues bien, eso que es consciente de lo que mi mente habla, eso que es consciente de todo lo que podemos observar, eso que es consciente de todos los contenidos, eso exactamente es lo que somos.
Para ir adentrándonos en ello, porque en esto consisten justamente las claves que nos facilitan vivir en estado de presencia, si tú te preguntas ¿qué soy yo?, notarás cómo la misma pregunta produce un efecto en cierto modo curioso o casi mágico, porque va a desplazar la atención del yo al qué. Me explico. Cuando yo me pregunto, desde una, por llamar así, inocencia lo más explícita posible, cuando yo me pregunto, digo, ¿qué soy yo?, mi interés veo que no se coloca tanto en el yo, que sería el objeto conocido, sino en el qué. ¿Qué soy yo? Hasta el punto de que toda mi atención es como atraída, incluso absorbida por el qué. Eso es lo que me interesa. ¿Qué? ¿Qué soy yo? Y empezamos a estar presentes, a comprender lo que somos, en definitiva, a prestar atención a ese qué en la medida en que nos situamos detrás del pensamiento. Cuando estamos en el pensamiento identificados con la mente, pues ahí nos llenamos enseguida de contenidos mentales, ¿no?, de respuestas apresuradas que nuestra mente da. Pero cuando tomamos un poquito de distancia de la mente, nos colocamos como un pasito por detrás de ella, ahí nos quedamos más bien en lo que decía antes, nos atrapa el qué. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Al hacerme esa pregunta, la mente, sus contenidos se silencian y queda como un interrogante grande, como una gran apertura a la espera de respuesta a esa cuestión. En definitiva, lo que somos a partir de ahí nos ha llevado la pregunta a ese otro lugar. No es ningún contenido, es eso que es consciente de los contenidos. O si queréis, con esta metáfora del desfile, de la pasarela, lo que somos es eso que ve, nada de aquello que pueda ser visto. Porque todo lo que sea visto no será nada más que un objeto, un contenido de la consciencia. En definitiva, y por decirlo también siguiendo lo que la propia metáfora de la pasarela sugiere, eso que somos nunca lo podremos ver delante de nosotros, nunca podrá desfilar en la pasarela. Lo que somos es aquello que ve, pero no puede ser visto, es aquello que percibe, pero no puede ser percibido. Y no puede ser visto ni percibido sencillamente porque no es un objeto, porque no es un contenido de la consciencia y por tanto no es observable, es la luz que observa. ¿Qué somos, por tanto, nosotros? Pues por decirlo resumidamente, somos esa luz capaz de observar todo. Eso que es consciente de todos los objetos. Eso constituye nuestra identidad. Con todo, también aquí hay una trampa que se nos puede colar a poquito que nos descuidemos. Se nos cuela porque, en definitiva, es una consecuencia de la actividad de nuestra mente y también porque venimos de donde venimos, que es de una identificación con nuestro yo. La trampa que se nos cuela es pensar que eso que es consciente y a lo que nos estamos refiriendo como nuestra verdadera identidad es algo que está detrás de los ojos y ve, algo que está detrás de los oídos y oye, algo que está detrás o dentro del cerebro y piensa. Es decir, ¿qué hemos hecho? ¿En qué ha consistido la trampa? En algo muy simple, pero al mismo tiempo tan erróneo. Es decir, en identificar a eso que es consciente con un alguien, con un quién, es decir, con un yo. Sin embargo, en contra de esa percepción tramposa o errónea de nuestra mente, eso que se da cuenta no es, repito, un objeto, no es alguien que estuviera ahí, no está localizado en el cuerpo y no está atado, por tanto, a su destino. Eso que se da cuenta, siempre por definición, es algo transpersonal. Dicho de otro modo, quizá un poco más accesible.
Lo que llamamos yo o lo que llamamos persona, sin negar ningún valor, el valor que tienen en su propio nivel, en su propio ámbito, eso que llamamos yo o persona, repito, es solo un objeto de la consciencia. Yo puedo observar el yo porque es un objeto o un contenido. Yo puedo observar la persona porque es un objeto o un contenido. Por tanto, eso que observa no es alguien, que sería otro objeto, no es un yo, no es la persona. Eso que observa, por definición, es transpersonal. Decía en el encuentro anterior que en realidad todo esto que podemos nombrar casi con mayúscula, la realidad, la verdad, el amor, la alegría, la confianza, la paz, etc., son realidades transpersonales. Eso significa que no son cualidades del yo o de la persona, algo que nosotros tenemos o podemos tener. No, son realidades que nos preceden y que al mismo tiempo son diferentes nombres con los que podemos definir nuestra identidad profunda. Nosotros somos, en nuestra verdadera identidad, somos verdad, somos bondad y, por volver aquí también, somos eso que es consciente. Pero eso no es alguien, no es algo, es una realidad, repito, transpersonal. Vamos a hacerlo, si os parece, de un modo más práctico. Siguiendo estas pautas que indico a continuación, puedes empezar tomando distancia de tu mente. Toma distancia de la mente. Tomar distancia de la mente, hablando figuradamente, imaginativamente, es como dar un pasito atrás. Te sitúas por un momento como detrás de la propia mente. Lo que notarás ahí, si das ese paso hacia atrás, es que la mente se silencia. En cuanto tomas distancia de ella, la mente queda acallada, queda en silencio. Y al quedar la mente en silencio verás que eso es un medio, una condición para conectar con la presencia que eres. Cuando mi mente se calla, decíamos también el otro día, lo que queda ahí es presencia consciente. Queda presencia, la presencia que somos, la presencia que eres. Y es ahí cuando puedes experimentar como un fondo lúcido, silencioso, que te permitirá reconocerte como presencia consciente. Estos 3-4 pasos vienen como continuados. Cuando vamos desarrollándolo en nuestra práctica meditativa, cada vez nos resultan más familiares, ¿no? Toma distancia de la mente. Nota cómo la mente, en la medida en que mantienes esa distancia, la mente se acalla, se silencia. Cómo al silenciarse la mente emerge ahí una sensación de presencia. Y cómo al acercarte a ella, al ahondar en ella, te reconoces como presencia consciente. Eso es lo que eres. Un fondo último silencioso, un fondo plenamente lúcido. En definitiva, lo que se produce tras esta experiencia es quizá que puedes decir, no sé qué soy, pero sé que soy. El qué a nuestra mente se le escapa porque, como no es un objeto, no puede definirlo, delimitarlo, ni siquiera nombrarlo con propiedad. No sé qué soy, pero de lo que no tengo ninguna duda es que soy. Es decir, lo que queda ahí es la certeza de ser. Todos estos pasos que he señalado aquí como material pedagógico me parece que resultan muy útiles también cuando queremos practicar y ejercitarnos en lo que es esta meditación silenciosa o la práctica propiamente meditativa. Cuando yo vivo esa práctica con frecuencia dentro de las múltiples puertas de entrada que una persona puede tomar a la hora de querer vivirla, me resulta particularmente práctica esta que he enunciado y que consiste en lo siguiente. Una vez acallada la mente, como vengo diciendo, se trata de
conectar con la sensación de que yo estoy presente. Ahora mismo estoy presente. En cuanto me digo estoy presente, conecto, en mayor o menor medida, según diferentes factores, conecto con una sensación de presencia. Y al mismo tiempo que me considero, que me siento, que me percibo presente, también puedo decir, soy consciente. Uniendo los dos elementos, el resultado es la afirmación, en este momento me percibo como presencia consciente. Y una vez que te has percibido, te percibes como presencia consciente, meditar no es otra cosa nada más que permanecer de una manera continuada, prolongada, en esta sensación de presencia consciente. Lógicamente, estando ahí en esa sensación, y esto ya pertenece al núcleo de la práctica meditativa, tu cerebro seguirá lanzando pensamientos y aparecerá un pensamiento detrás de otro. Solo hay un cuidado que mantener aquí, y es no enredarme en los pensamientos y no seguir su huella, sino darme cuenta de que pensamientos han aparecido, siguen apareciendo, pero yo mantengo la atención en la sensación honda de presencia consciente. Meditar no es otra cosa. Yo me siento presente, yo soy consciente y permanezco anclado en esta sensación profunda de presencia consciente. No hay nada que hacer, nada que nombrar, nada que querer atrapar. Solo hay que permitirte saborear la presencia consciente que ha emergido. Es ese saboreo, en definitiva, de la presencia consciente lo que te va a permitir reconocerla como tu verdadera identidad y ser transformado o transformada por ella. Vamos a ver lo mismo desde otro ángulo muy parecido. Puedes empezar tomando distancia de la mente y situándote en el testigo que observa y no juzga. Sabéis que estamos llamando testigo, en la línea que lo llama también la psicología transpersonal, a eso que es consciente, eso que se da cuenta, ese otro lugar más allá y distinto de la mente. Pues bien, tomas distancia de la mente, te sitúas en el testigo. El testigo, como digo, observa, pero no piensa, no etiqueta, no juzga. Y ahí observa simplemente lo que aparezca en tu campo de consciencia. Estás en la atención, en el testigo. Y notas lo que va apareciendo en tu campo de consciencia como si fuera simplemente una película. No juzgues en todo el proceso. No emitas ningún juicio. No etiquetes. Únicamente atiende. Atiende lo que aparece ahí. Y permite todo lo que surja. Permitir no es aprobar, no es justificar, no, simplemente es permitir, reconocer lo que en ese momento está apareciendo en el campo de consciencia. Y al terminar, mira lo que ha ocurrido. Puedes darte cuenta de que estás en otro lugar que no es el de la mente. Cuando hemos desarrollado todo este proceso, a mí me parece que esto es bastante espontáneo, ¿no? Sobre todo si tenemos, por supuesto, un poquito de práctica, se da siempre. Tomas distancia de la mente, te sitúas en el testigo, no juzgas, observas, atiendes y de pronto algo te dice, no estás en la mente que cavila, que piensa, que elucubra, estás en ese otro lugar que llamamos el testigo porque al final es el lugar de la presencia consciente. Es decir, hablando metafóricamente, estás en tu casa. Pues bien, con todo esto me parece importante solo señalarlo, que no hay que confundir la consciencia con la mente. Estos son los dos lugares. La mente es lo que tenemos, la consciencia es lo que somos. No confundir la realidad con su representación. La realidad es lo que es, pero lo que nuestra mente tiene es solo una representación de la realidad, no es la realidad en sí. No confundir lo que soy con lo que creo que soy. Estamos habituados y tan identificados con lo que creemos o pensamos ser que fácilmente
lo tomamos como nuestra identidad. No, eso es el pensamiento acerca de lo que somos, pero lo que somos es otra cosa. Con otras palabras, no confundir lo que soy con el relato mental acerca de lo que soy. Yo tengo claro de que la mayoría de las personas, y quizá prácticamente todos en algún momento, nos tomamos no por lo que realmente somos, sino por el relato que nuestra mente ha hecho de lo que somos. Y no confundir finalmente nuestra identidad con nuestra personalidad. Son las dos reales, cada una en su nivel, pero no son lo mismo. Pues bien, cuando permanecemos ahí, en esa columna, ¿no?, que podéis ver en la imagen a vuestra izquierda, estamos en el estado de presencia. Por el contrario, cuando estamos en la otra columna, en la mente, ahí estamos en el estado mental. Y llegados a este punto podemos hacernos alguna pregunta, tipo test, a ver dónde nos encontramos. ¿Dónde vivo habitualmente? En concreto, ¿yo estoy en conexión con lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Me siento en conexión ahora con lo que estoy sintiendo? Otra, ¿yo soy feliz de fondo en este instante? Es de fondo, no quiere decir que haya movimientos emocionales de todo tipo, lo cual es más que comprensible y tiene que ser así, pero de fondo, ¿soy feliz? Otra, yo detrás de todas las formas personales o impersonales puedo ver la plenitud radiante de la totalidad que es. Más allá de las formas puedo ver en cada forma la vida que se está desplegando en ella. Pues bien, si la respuesta es no a estas preguntas, significa que todavía estoy hipnotizado por la mente, es decir, que vivo en el estado mental, que vivo en la creencia de estar separado de la vida. La consciencia es como la luz. Eso que es consciente, el testigo, no podemos verla como la luz, pero es la que nos permite ver todo. Y es muy importante hacer uno mismo esta experiencia. Y con ello, y al hilo de lo que comentaba antes, nos encontramos en el corazón mismo de la práctica meditativa, y que podría resumir de este modo. En la práctica meditativa se trata de conectar con la presencia consciente, si queréis o si os ayuda o facilita, a través de esta doble constatación. En este momento yo estoy presente. Yo soy consciente. Cuando presto atención a la presencia consciente que soy, eso es vivir el núcleo de la práctica meditativa. Y cuando estoy ahí, lo que queda es muy simple, es entregarme progresivamente a la presencia consciente, aprender a soltar, abandonarme y en la misma medida morir al yo. En definitiva, este estado de presencia que podemos cultivar en prácticas formales de meditación, pero también en nuestra vida cotidiana, disipa la confusión y nos libera del sufrimiento. En conclusión, el camino espiritual, que es el camino que nos conduce del estado mental al estado de presencia, es el camino de vuelta a casa. Y dada nuestra constitución paradójica, se puede expresar aquello que dice con agudeza Fidel Delgado: feliz quien se sabe en casa y en camino a la vez. Esto nos define a los seres humanos. Somos ya, o estamos ya en casa, somos ya la consciencia plena, plenitud de presencia, pero a su vez nos estamos experimentando en cuanto a personas concretas en camino por llegar a esa plenitud. La espiritualidad es un camino de comprensión y es este camino que nos va conduciendo del estado mental al estado de presencia, y es un camino que se mantiene en la atención. No es posible mantener este camino ni hacer este recorrido del estado mental al estado de presencia a través del pensamiento. Solo podemos hacer ese camino gracias a la atención. No es raro que el sabio Billy Gies Jagger lo reconociera con estas palabras: la atención es la práctica más importante y al mismo tiempo la más difícil en el camino espiritual,
porque todo en realidad se ventila en ella. Es decir, es la atención la que nos va conduciendo del estado mental al estado de presencia. Y en esto consiste la sabiduría. La sabiduría consiste en avanzar en la desidentificación de la mente, en aprender a ver la mente como una herramienta, aprender a ver los contenidos mentales como objeto, situarnos en el testigo que observa, en definitiva es aprender a vivir en el testigo. Y esta cuestión de vivir en el testigo me parece tan decisiva, tan importante, que a ella también dedicaremos 2 sesiones más, respondiendo a sugerencias o incluso peticiones de bastantes personas que nos han preguntado qué es eso de vivir en el testigo y cómo poder favorecer permanecer cada vez más ahí. Y aquí terminamos nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias una semana más y hasta el miércoles próximo.